Hola profesor, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Cruz Vargas Natalia Linet y voy a hablar sobre las causas de corrupción en México. Bueno, sabemos que la corrupción en México es un tema de suma importancia, un tema que pues es latente y que si bien es cierto, todos conocemos. La corrupción es un problema de los más importantes mundialmente que afecta no solo a nuestra sociedad, sino a todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿soy parte de la corrupción? Bueno, pues de cierta forma todos somos parte de este problema tan grave. Nuestros valores éticos y nuestra cultura nos orillan a veces a ver por nosotros y no por el bien de la sociedad, por el bien colectivo. Existen varios escenarios para que se pueda desarrollar este tema de corrupción, ¿no? No solo es la corrupción política en el gobierno público, porque si lo decimos de esa manera, pues estaríamos cayendo en un error, ¿no? No solamente hay corrupción por parte del gobierno, sino también de los ciudadanos, y es algo que hay que dejar muy en claro. ¿Qué es la corrupción? Bueno, pues la corrupción es el abuso de poder para obtener un bien particular. Simplemente es un intentar obtener un beneficio individual que está por encima de los recursos del grupo. Así que a continuación tomaremos aspectos claves para poder llegar a comprender más sobre este problema y cómo poder atacarlo. Corrupción, ¿un problema social e individual? Así es un problema social en tanto que se vuelve mundial. Está más modulada por el contexto social que por los factores individuales de las personas. Pero es un problema social ya que ya es cultural y desde cierta manera ve temas de desigualdad y de ciertos aspectos que lo vuelven social. Y también es un tema individual. Así es, porque así inicia. Se sabe que la corrupción es un tema que comienza de manera pues individual, ya que es un intentar obtener el beneficio de manera individual, una acción que quiere el beneficio por encima de los del grupo. ¿Qué lo causa? Bueno, pues es varios factores lo que causa esta corrupción. En primera, tenemos la cultura. En algunas sociedades se ha venido concebiendo que la ejecución de ciertas conductas o de comportamientos que hoy en día son considerados manifestaciones de una sociedad corrupta, son normales, incluso positivos para el avance, ¿no? Y el desarrollo de la economía. Ya lo vemos como algo normal, se ha vuelto parte inherente de nuestra cultura. Impunidad. La impunidad pues es uno de los principales y más claras causas de la corrupción. Va de la mano con los ordenamientos jurídicos del Estado que no castiguen severamente estas conductas. Genera pues obviamente una sensación de impunidad. En el tema del mal funcionamiento de las instituciones públicas, también es un tema muy importante, ya que se ve la ineficiencia de las administraciones públicas, los procedimientos administrativos que son demasiado complejos, demasiado lentos, la falta de leyes de transparencia, la superioridad de varios funcionarios públicos. Entonces, el mal funcionamiento de las instituciones también es una de las principales causas de la corrupción en México. La desigualdad. La desigualdad tiene tanto que ver porque pues la corrupción es generalizada, ¿no? En muchos países y surge cuando pues la riqueza se encuentra desigualmente repartida. La desigualdad social contribuye a la pobreza, ¿no? Y al aumento de la misma corrupción. Falta de valores, y creo que ese es el tema mucho más importante de todos. Porque si no existiera tanta falta de valores éticos, morales, sobre los efectos negativos de la corrupción, que se supieran los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de mantener una actitud de rechazo hacia este tema, es más difícil que surjan pues estos comportamientos de los individuos. Sin embargo, los valores éticos han estado muy quebrantados, entonces todo lo vemos más normal. ¿En qué nos afecta la corrupción? Bueno, pues nos afecta en varios aspectos, desde lo político, económico, de la sociedad, entre otros aspectos. Pero siento que los más importantes son el político.
La corrupción es un obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en un sistema democrático, las oficinas e instituciones pierden su legitimidad cuando se utilizan de forma indebida para obtener pues, una ventaja. Y obviamente ya sabemos que la ventaja es privada. Afecta económicamente, exactamente, porque la corrupción agota la riqueza nacional, ¿no? Y eso está bien claro. Un ejemplo es que los políticos intervienen en escasos recursos públicos, en proyectos que piden muchísimo dinero y al final sabemos que se terminan gastando mucho menos del que habían pedido, ¿no? Y se llenan sus bolsillos en lugar de beneficiar a la comunidad, en lugar de beneficiar a la gente que no tiene. ¿Por qué afecta a la sociedad? Pues la afecta porque hay una confianza que se tiene contra el sistema público. Pero en lugar de tener confianza, pues ya existe una desconfianza, ¿no? En las instituciones. Y se sabe que pues esto de desconfiar puede convertirse en un obstáculo para desafiar pues este tema de la corrupción. La policía y la corrupción. Bueno, alguna vez se han escuchado sobre lo que es la mordida, ¿no? Al igual que todos y cada uno de los ciudadanos lo hemos escuchado, son sobornos que piden los elementos de la policía o que incluso a veces hasta los gobernados damos, ¿no? Su motivación, pues, es corromper a la autoridad. Y no necesariamente obtienes beneficios monetarios, sino también materiales o sentimentales, ¿no? Que se otorgan a un tercero, o sea, en este caso a la policía. En temas de la policía va muy ligado con el ciudadano, porque es el que tiene más aproximación a esta, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la policía no es la única que es corrupta, sino también nosotros como ciudadanos contribuimos a que ésta sea así. La corrupción política. Bueno, pues sabemos que el gobierno es el principal responsable de la corrupción, esto sí nos queda muy claro. Y esto pues obviamente según la percepción de los ciudadanos, ¿no? El mecanismo más popular de corrupción política es la sustracción directa o indirecta de fondos públicos. Este se lleva a cabo a través del cobro de comisiones en la adjudicación de contratos o servicios públicos. Pero, ¿por qué existe la corrupción política, no? Pues existe la corrupción relacionada con la política. Pues depende por varios factores, ¿no? En primera está la educación. Este mal se puede prevenir, sabemos que desde los primeros años de vida, que es en la escuela, ¿no? Se sabe que los países con mejor calidad de sistema educativo son los que tienen menos nivel de corrupción en su país. La transparencia es un tema que también se tiene que tratar. Que los gobernados deben rendir sus cuentas, no para garantizar que se comportan correctamente, ¿no? Sino que para aumentar la confianza que tienen los ciudadanos hacia ellos, para poder confiar. La impunidad es algo que se tiene que recalcar. La corrupción no puede quedar impune, ni ante la sociedad, ni la justicia. Es un sistema judicial que debe de ser capaz de identificarse y de sancionarse. ¿En dónde más existen estos temas de corrupción? Pues sí, no solamente en el gobierno. Desgraciadamente, también existe entre los ciudadanos, en las empresas y sectores privados. Y es importante comenzar a erradicarlo desde el comienzo, ¿no? Desde etapas tempranas, como ya se había mencionado anteriormente. ¿Cómo combatir la corrupción? Es un tema muy importante y muy fuerte de tratar, porque podemos fortalecer el contexto social. Eso está claro en nuestro país, ¿no? Y cambiar el contexto social es todo un reto para la sociedad. Como tal, no encontramos una respuesta para saber por qué somos corruptos, ¿no? Existen varias hipótesis del tema. Podemos decir que la corrupción puede estar más modulada, obviamente, que por el contexto social, que por los factores individuales de las personas, ¿no? Como gobernados,
Creo que es necesario fortalecer el contexto social de nuestro país, que los organismos de control que existen sean mucho más rígidos, más fuertes, el cambiar por completo la mentalidad de toda la sociedad, todo un reto. Pero, pues esto no es un problema solo de la política, de la policía, sino de todos. Mostrarle a todos los ciudadanos lo productivo, lo bueno de los actos en los que la gente es generosa, ¿no? Al cambiar el contexto social en donde predominen los actos que sean positivos, los actos que sean colaborativos, encima de los actos que son individualistas. El ver por todos y no solo ver por el beneficio de uno, tendríamos un control para estos casos de corrupción. En conclusión, como lo hemos observado en la presentación, incluso hasta nuestra vida cotidiana, podemos darnos cuenta de lo quebrantada que se encuentra la sociedad en general de México. Incluso el tema de corrupción está algo normalizado, ya nos hemos dado cuenta, y son distintos factores los que hacen que esto sea así. Los bajos salarios, la superioridad, el aprovechamiento hacia los ciudadanos que desconocen sus derechos, hasta los ciudadanos en algunos temas como dar mordidas, querer evadir sus responsabilidades, aportando este problema pues que es la corrupción, ¿no? Entre otros comportamientos de los ciudadanos, sabemos que la corrupción es un intentar obtener un beneficio individual y que esto no puede seguir siendo así. Un beneficio que está por encima de los recursos de un grupo no es reaccionar de la mejor manera. Estoy 100% segura que esto tiene que comenzar a cambiar desde casa, fortalecer en las escuelas y que se vea como un tema reprochable y no un tema normalizado.